A ver, quitémonos de la cabeza la idea de que la Nueva España era solamente una colonia lejana en el mapa. Hoy vamos a viajar en el tiempo para entender cómo funcionaba realmente su economía en el siglo XVIII y cómo es que de hecho era el corazón palpitante del primer sistema verdaderamente globalizado. O sea, el verdadero motor que impulsaba el comercio en todo el planeta estaba justo ahí. Para entender toda esta maquinaria, vamos a recorrer 6 puntos clave: el motor del mundo, la minería y las haciendas, el mercado y sus rutas, las famosas reformas borbónicas, cómo se financiaba a la corona, y terminaremos viendo el primer sistema global. Así que vamos a darle. Bueno, entremos de lleno en esto. Miren nada más esta moneda. Es el famosísimo peso de plata o moneda de 8 reales, acuñada en México en 1768. Pero fíjense bien en esas marcas raras que tienen la superficie. Son caracteres chinos. Esto es alucinante porque es la evidencia física del viaje que hacían estas monedas. Salían de México, cruzaban el océano y terminaban en los inmensos mercados de la dinastía Qing en China. Estamos hablando de la primera moneda verdaderamente global. Pero aquí es donde nos topamos con una paradoja tremenda, y es súper importante entenderla. Por un lado, el 90% de esta valiosísima plata terminaba exportándose para mover la economía mundial, pero a nivel local, en el territorio que producía la moneda más valiosa de la Tierra, no había efectivo. La gente común y los comerciantes tenían que arreglárselas con moneditas de cobre, unas fichas llamadas tlacos y vivir endeudados con créditos. Imagínense, una riqueza colosal que se iba dejando una falta de liquidez brutal en casa. Y esto nos lleva a nuestro primer punto: el motor del mundo. Vamos a dimensionar qué tanta riqueza se sacaba de ahí. Este número lo dice todo. La Nueva España llegó a producir 4 veces más plata que todas las minas de Europa juntas. 4 veces más. Es una locura. Este volumen tan impresionante no solo mantenía a flote a todo el Imperio Español, sino que alteró por completo los precios y las economías en toda Europa. Ahora pasemos al punto número 2, la minería y las haciendas. Porque sacar toda esa plata requería una logística impresionante a nivel local, y este mapa de 1738 lo ilustra a la perfección. Es de la hacienda de San Isidro, en Guanajuato. Piensen que los grandes centros mineros, como Zacatecas, estaban en zonas superáridas. No podían sobrevivir solos. Para que miles de personas trabajaran día y noche sacando piedra, necesitaban comida, cuero, madera, animales de carga, de todo. Y para cubrir esa demanda gigantesca, se empezaron a formar estas enormes propiedades alrededor de las minas. Y aquí hay que tener muy claro qué era una hacienda. No eran solo unos ranchitos tranquilos en el campo, no, eran unidades económicas súper sofisticadas y casi autosuficientes. Se volvieron unos monopolios agropecuarios gigantescos. De hecho, en el siglo XVIII, ser dueño de una hacienda era el máximo símbolo de poder y prestigio social. Bueno, ya vimos cómo producían y se abastecían. Pasemos al punto 3 para ver cómo se movía todo esto, el mercado y sus rutas. Podemos ver todo este movimiento en 3 pasos muy sencillos. Primero, tenías la producción de textiles y otros bienes en la zona central, desde Puebla pasando por Querétaro hasta Guadalajara. Segundo, todas esas mercancías se subían a miles de mulas y carretas para un viaje épico hacia el norte, usando el famosísimo Camino Real de tierra adentro. Y tercero, llegaban a los campamentos mineros allá en el norte, donde toda esa mercancía se cambiaba rapidísimo por la plata recién sacada y sin acuñar. Pero ojo, ¿quién controlaba todo este juego? Pues la figura del aviador. Este personaje era un comerciante muy poderoso que monopolizaba las cosas. Su estrategia era darle crédito a los mineros, pero no en dinero, sino dándoles mercancías y herramientas carísimas, con los precios súper inflados. A cambio, cobraba quedándose con la plata de los mineros a precios muy bajos. Al final del día, esto dejaba las ganancias en unas pocas manos en la ciudad, frenaba el desarrollo en las provincias y mantenía a los trabajadores atrapados en una deuda eterna. Con todo este contexto local claro, pasamos al punto 4, y es que las reglas del juego estaban por cambiar drásticamente desde Europa con las reformas borbónicas. A mediados del siglo XVIII, la corona española dijo: necesitamos más recursos, y soltaron una lluvia de impuestos brutales. Te cobraban el quinto real por la plata que sacabas, los diezmos sobre lo que producías, las alcabalas cada vez que vendías o movías algo, y por si fuera poco, el Estado se quedó con el monopolio de las industrias más rentables. Básicamente fue una estrategia súper meticulosa para exprimir hasta la última gota de riqueza de la Nueva España y mandarla a Europa. Y claro, exprimir tanto tiene sus consecuencias. Eso nos lleva directo al punto 5, el impacto real de financiar a la corona. Ahora, los datos duros aquí son impresionantes. Vean cómo fue escalando la sustracción de la riqueza.
En los años 30 del siglo XVIII, se mandaba a España el 20% de la plata acuñada. Ya para los años 70 subió al 30%. Pero fíjense cómo cierra el siglo. Entre 1780 y 1800 se estaban llevando un abrumador 40%. Era un ritmo de extracción completamente insostenible. Lo cual nos deja con una palabra clave absolutamente crucial: descapitalización. Es una tremenda ironía. Tenían minas produciendo como nunca en la historia, pero la economía local estaba asfixiada. Ese dinero que debió usarse para hacer más caminos, dar créditos locales o crear nuevas industrias simplemente cruzaba el Atlántico y desaparecía. La Nueva España ponía todo el esfuerzo y el sudor, pero se quedaba prácticamente sin nada de capital. Y para entender el impacto completo de esta historia, pasemos a nuestro último punto. Abramos la toma y veamos hacia dónde iba a parar toda esta riqueza en el primer sistema global. Si seguimos el rastro del peso de 8 reales, vemos que literalmente construyó el siglo XVIII. Primero, financiaba las guerras y la administración del Imperio Español. Segundo, se filtraba hacia Europa Occidental, dándole a esos países rivales el dinero necesario para crear sus sistemas bancarios y capitalistas. Y tercero, cruzaba todo el Pacífico en los famosos galeones de Manila para alimentar a la enorme economía de la dinastía Qing en China. O sea, la Nueva España no era un proveedor secundario, era el motor absoluto que movía el dinero del mundo. Y después de ver cómo ese territorio sostenía literalmente las redes comerciales de todo el planeta, esto nos deja con una gran reflexión para cerrar. ¿Pudo ser que esta misma riqueza inmensa fuera lo que terminó fracturando a la Nueva España por dentro? Ya vimos que crearon océanos de prosperidad a nivel global, pero en casa se quedaron descapitalizados, estancados y llenos de deudas. Es fascinante pensar que la misma maquinaria que globalizó al mundo dejó a su propio creador completamente exhausto y al borde del colapso histórico. Definitivamente nos deja muchísimo para pensar. Mil gracias por habernos acompañado en esta exploración visual y nos vemos en el próximo análisis.